Nice to see your face again. Tell me, how long has it been since you've been here? Looks so different than before, but still the ¿Cómo se siente, Angelito? Bueno, dando la bienvenida aquí a mis compañeros de mi hacienda, para que me conozcan. Él mismo les va a poner el almuerzo. Qué novela. Que ya no construyen, ya no le damos importancia a esto, pero debemos darle importancia, cómo se valían, cómo hacían en esa época, se valían de todos los medios para hacer, ¿cómo les llamábamos estas puestas giratorias que no tenían bisagras, vean? ¿Ah? Lindas, para mí lindas. Entonces estas puertas les llamaban las puertas de quicio. ¿Se han oído? Ya estamos perdiendo esas palabritas de antes, ¿no? Que decían, ya me vas a sacar de quicio. ¿Se han oído todavía? Entonces se referían a estos bordes que cuando se salía de aquí era difícil volver a empostrar. Por eso decían, ya me vas a sacar de quicio. Se referían a estas que le pusieron ahí un fondo, o el jardín del penco, porque le ven un penco ahí. Pero esto desde sus inicios le llamaban el jardín de la serena belleza. ¿Por qué? Por la tranquilidad. Este es el jardín central de la hacienda, ¿no? Estamos en el centro de la hacienda. Entonces, estamos aquí. ¿Qué es para ustedes esto? Un reloj solar. ¿Lo vieron ahí? Entonces, este es un reloj solar. Hombre, cepilla. Las preguntas. Cuando hay sol, ¿no? Por eso es solar. Este clavito proyecta una sombra y va marcando en primer lugar, estas rayas ya son alteradas. Ya no son como las originales, son casi rectas. La sombra no da así, sino así. Entonces es algo. Pero lo importante es, como les decía, cómo se daban veían la forma de ubicarse en un horario. Entonces, cada rayita es una hora. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, hasta las 5 de la tarde. La importancia de saber, ¿para qué eran los dos lados? La pregunta. ¿Para qué eran los dos lados del sol? La noche, AM y PM. No, pues si sale Antes del meridiano. Sale de noche, pues. esto sale de noche. De acuerdo Para de día y de noche. a las estaciones, porque el sol no siempre en invierno, en verano, en primavera sale por el mismo sitio, Claro. sino el sol también a medida que va rotando la Tierra va cambiando de posición. Y podemos Entonces, si cambia de ubicar posición, me su imagino clase de que astronomía. ocupaba en otro lado, ¿verdad? Claro. Esa es la Bravo, Licen. lógica. Bravo. Ha estudiado muy bien. Si no, pregúntele a la Licen Salazar. Cada qué tiempo que estos se inventaron en tiempo de Huayna Cápac, estos relojes de sol. En la Tacunga creo que es el único, Sí, lo he escuchado en otro creo que es el único que yo sé. Relojes reparados, ¿cierto? Sí. Ha habido personas que venían y le movían y le dañaron prácticamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta para continuar? ¿Por qué hay diferentes áreas de la ciudad? Por ejemplo, ya venimos conociendo dos cuerpos, digamos, Sí. tres cuerpos, ¿no es cierto? El primero, a la entrada, casi donde nos explicó, donde Sí. hablamos del patio del Jardín Sereno, y ahora este. ¿Por qué hay tantos cuerpos en la ciudad?
En esa época, señora, hacían estas casas, estos castillos, llamémosles, ¿no? Buenas Porque, tardes. en primer lugar, no les costaba la mano de obra, ¿no? Y como era esta un área de trabajo, entonces hacían en estas proporciones estas casas. Por decirle eran así bien cómodos los españoles, especialmente, eran bien comoditos. En esta área de aquí vivía la familia, por La decirle. casa grande. Sí. En la esquina había un cuartito, porque era una familia pequeña también. La esquina era el dormitorio de las dos gemelitas que había. Más acá el dormitorio de mayores. Más aquí en el centro la sala de visitas. Más allá era la cocina, más allá La bodega debe haber sido la alacena. la bodega. Te cuento que la bodega en tiempo de la última familia era la iglesia. Ya no le daban uso como iglesia. Y aquí teníamos el tiempo, dice, de los curas, aquí las faldiqueras que llamaban. ¿Saben lo que eran las faldiqueras? No, estas eran las faldiqueras, ¿no es cierto? Ya. A ver, estamos aquí en esta parte donde estos fierros no eran partes de aquí de la hacienda, ¿no? Eran partes de la textilera San Gabriel. ¿Saben cuál era la textilera San Gabriel? Ustedes son de la Tacunga, ¿no? La mayoría. Frente del mall. Claro, esa era la textilera San Gabriel, que se tapó con la última erupción del Cotopaxi. Por eso tenemos esta fábrica, esta maquinaria que trajeron, aquí nos certifica, ¿no? Que trajeron en esa época, trajeron de París. Hablamos de los años de 1845 más o menos que trajeron esta maquinaria, que era de un señor Luis Gómez de la Torre, que era un ibarreño, tenía mucha plata y bueno, nos trajeron. Y en a ver, ya les dije, ¿cuándo fue la última erupción del Cotopaxi? No, en 1877 fue la última erupción del Cotopaxi. ¿Han visto en el mall al frente que se ven esas cumbias? Sí. Con eso. Ahí vemos esas fotos, ¿no? Son parte del plano. Ahí vemos lo que se descubrió, las paredes que quedaron, la cúpula que se ve todavía, que tenemos ahí al frente del mall. Pero eso no le han excavado más. Igual, ¿verdad? le excavaron el proyecto de este señor, de este arquitecto Rodrigo Erazo, era hacerle un museo de sitio, Ya. pero se quedó así, le sacaron más bien las piecitas como las tenemos aquí y ahí quedó, ¿no? Ya falleció también. Quedó así el proyecto. Y parte de la excavación de esa fábrica sí se ven los cuartos de las fábricas o está tapado. No, totalmente. O sea, esas son las partes, ¿no? A ver, sigan para atrás. Era una textilera hidráulica, ¿no? Por estos canales conducía el agua hacia la maquinaria para darle movimiento. Por eso vemos eso, ¿no? Eso se descubrió en 1993 para recuperar esta pieza. También antes que traigan esta maquinaria eran de obrajes, igual eran de telares esa fábrica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta para continuar? Esas piezas deben haber sido de la maquinaria. De los telares, sí, señor. Claro. Y todo en hierro forjado. Esto no es piedra, hierro forjado. Miren la magnitud de la erupción, De la cómo erupción, le ahí vemos. funcionó. O sea que si ahorita María Belén Cepilla.
purificación del agua, así se purificaba el agua. Los patrones, ¿no? Nosotros tomábamos a la chanta de la seca, así se trataban ellos. Y ahí es de cascajo. En piedra de cascajo, le ponían un poco de arena y le ponían carbón. Aquí le vemos una plaquita en homenaje a los próceres del 11 de noviembre de 1820 que nos legaron patria y libertad. El Centro Pedagógico número 3 de Saquisilí. En esa época había un centro pedagógico en Saquisilí. Y ellos le pusieron esa plaquita en honor a los próceres del 11 de noviembre que se reunieron aquí en esta casa para de aquí salir a la batalla que se dio en la plaza de noviembre. Aquí tenemos, como les decía, esta placa igual cuando pasó a manos del municipio. Esta hacienda pasó a propiedad del ilustre Consejo Municipal de La Tacunga y formar parte del patrimonio cultura de la ciudad. El 9 de agosto, como les decía, de 1979, tiempo del doctor Gonzalo Zúñiga Alcázar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y bueno, aquí podemos observar una bacenilla antigua y tiene alrededor una bacenilla, entonces mi teoría está confirmada. Rumor has it cheating isn't a sin. Either way, I heard you split up with him. Apparently, she should get over her flaws. Or get over mine and I'll get Todo cuarto es panzalero, a excepción de ese Aríbal, ese Cinca. Las culturas panzaleros, ¿sí saben la cultura panzalero? Sobre la cultura panzalero. ¿Dónde era la cultura panzalero? Hasta parte, desde parte de la Tacunga a Machachi, parte de Machachi. desde Machachi. Hasta ¿Por qué se llamaban estos aríbalos? Aríbalos Incas, porque en eso se sacaba agua. Venga, péguese, por favor, para escucharme. ¿Estamos todos? Ya. ¿Alguna pregunta? Son originales de la escuela de artes. Sí. O sea, fueron esta iglesia que construyeron antiguamente en la hacienda, ¿verdad? O sea, esos santos igual, o sea, en esa época fueron traídos otro año. No podían haber sido traídos en esa época, pero sí son antiguos. Son de la escuela de artes antiguas. ¿Por qué en esta iglesia no hay bancas? Buena pregunta. Dice que en esa época, como les decía, ¿en qué año les dije que iniciaron la construcción? 1525, ¿no? Entonces dice que esta hacienda, en esa época, en el tiempo de Fernando Dávalos, la hicieron pequeña. El wasabi.
la hicieron pequeña, casi familiar. En todas en las haciendas grandes siempre existió una capilla. Siempre estas haciendas grandes. Entonces la hicieron pequeña, familiar. Pero no era ese el propósito. Esta iglesia o este lugar debía ser para mucha gente, porque iniciaron a hacer los obradores y a traerle aquí a toda la gente indígena. Era un centro de trabajo donde trabajaban más de unas 200 personas en esta hacienda. Entonces, cuando se hicieron cargo los marqueses de Lices, Maldonado, trataron de extenderle la iglesia, porque de aquí dicen que les llevaban a oír misa hasta Quisiri. Entonces, en ir y venir perdían mucho tiempo, ¿no? Entonces, optaron por extenderle la iglesia. Entonces, le hicieron con el propósito de que ingresen unas 450 personas de pie. No había, nunca hubo bancas. Alguien dice que aquí había bancas. Especulan. La historia dice que hicieron para que ingresen 450 personas de pie. Se habla que hubo unas 6 bancas viejas para que sentarse los dueños del destino, pero nunca hubo bancas aquí para el resto de cuando se recibió el municipio, esta hacienda en 1979, se recibió sin hacer inventarios. No hicieron constar nada. Están registradas, se llevan. En este caso, la imagen de ahí vino el Banco Central y se la llevó para tenerle más protegida, porque dicen que era una estrategia muy valiosa. Era la Virgen de Garda, ahí en el centro. ¿Cuál es la Virgen de Garda? ¿Quién conoce esa? Sí, esa es la Virgen de Garda, que se llama así. Banco Central, sí, así es. Antes que haya el vidrio, ponían cueros, pieles, ¿no? Pero en este caso dice que pusieron transparentando y dándole un tratamiento a los cuerpos de ganado y le pusieron esos cuadros pequeñitos como vemos ahí, ¿no? O sea, le dieron un trato bien especial a esta hacienda, le hicieron así. También decían desde vidrio, ¿no? que parte de los intestinos, digamos, hay en la tela del epitelio, me parece, que también es templado. Como decíamos, el ishpapuro. Exactamente. El ishpapuro, la vejiga. Decían que era un cuerito bien transparente, entonces también se les ponía ahí en vez de vidrio para que haga la... Para el agua bendita. El agua bendita. Sí, era una pila de agua bendita. Ponía un colchón y se mantenía, ¿no? Ponía agua y venía a lavarse sus manos en pura para antes de salir a la mesa. Antes decían que era una pila bautismal. Muchos. Nunca pudo ser pila bautismal. ¿Por qué? Porque en esa época, en 1900, por ahí, era prohibido ingresar a los niños y bautizar a las iglesias, ¿sabían? Entonces, recién nacidos ya. por eso les apuraban bautizando, ¿no? Por ejemplo, a los 3 días de nacido, en este caso ya solito con la mamá a la misa. Sí. Y la pila bautismal se encontraba siempre en la entrada de la iglesia, en la puerta. Ahí se les bautizaban, de ahí podían ingresar los niños a las y ahí era prohibido. Nunca podía ser esta pila bautismal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Para Don't tell anyone, forget about it all, forget
Este era el cementerio de los dueños, dicen que era aquí, ¿no? Pero en sí no se tiene un registro de quienes fueron sepultados en este cementerio. O sea, que estamos Se habla, posiblemente podríamos estar... claro, posiblemente se dice que fueron enterrados los primeros dueños, pero en estas cruces que tenemos unas dos cruces. Igual hay una versión que se enterró a un cura franciscano que falleció en Poiló. Entonces se dice que aquí, por eso tenemos ahí, ¿alguien sabe qué señal era esta que tenemos ahí? Alma. Esta era la señal de la muerte de los franciscanos. Entonces, es seguro que sí fue enterrado aquí, sepultado un cura franciscano que era de la iglesia. Y bueno, pues vamos llegando a la fábrica de Willy Wonka. Y yo espero encontrar a Upalumpas. ¿Y tú, Angelito? Me desilusioné porque no encontré un palo. ¿Cuántos años tiene aproximadamente este árbol? A ver, Está viejo ya. vamos haciendo historia, vamos recordando eucalipto, historia. ¿no? Eso es lo importante. Claro, algo histórico. Tienes que contar Se en las supone que niñitas. los eucaliptos trajo uno de nuestros De los troncos. presidentes, Sí, ¿verdad? El señor Gabriel García Moreno. entonces por eso les ¿Hasta qué digo, punto este vamos pequeño haciendo árbol influenció en la historia. independencia de la pequeña? Estos eucaliptos dicen que fueron introducidos al Ecuador en la presidencia de Gabriel García Moreno. Piedra de Molinos de Linaza, que aquí frecuentaba por los años de 1792 Eugenio Espejo, y él dicen que frecuentaba siempre aquí en esta hacienda antes de morir, porque ¿en qué año murió Eugenio Espejo? Leerán historia, eso es bueno. Entonces aquí vemos, como les decía, ¿sí ven? ¿Sí observan? Apéguense. Vean, mire. Vámonos. Venga, aquí está, vean lo que dice. No es lo que me invento, ¿no? No es que usted viene a poner agüita y aceite. Este es lo que les decía, cuando hace sol comienza a brotar el aceite, vean. Sí. Por eso se presume que sí fue de Molinos de Linaza ¿Todo el esta rato piedra. solo aquí o brota por diferentes Sí, lugares? acá también. Sí vemos. Cuando hace sol brota aceite. Entonces, indudable, por eso dicen que aquí producían bastante linaza. Esto ya es nuevo, señor. Ya. Esto hicieron en tiempo de la familia Álvarez nomás. Esto es nuevo, ya esto es concreto, ya. Esto ya, los granos, a ver, ¿qué era esto? Aquí era el pozo de los deseos, le llamábamos. Hace unos 2 años se nos comenzó a secar el agua y ahora ya no hay agua. Pero podemos buscar. Claro. Y por eso a esto les llamaban el pozo de los deseos. Decían que aquí botaban moneditas, pedían un deseo. Y también uno de los deseos que se le cumplió a una señora de Quito, dicen que, no sé en qué época vino, ¿no? Pero salió en los periódicos. Dice que vino y botó una monedita, cogió agua y se lavó la cara y pidió un deseo que no se le salga arrugas. Y dice que hasta ahora no tiene arrugas. Por eso decía una señora, yo me meto cuerpo entero. Dijo. A la cita que quede para una próxima venida. Lo malo que ya no hay agua. These last words for one last miracle, but now I'm not sure, and I can't save you if you don't
Luego de 2 horas de espera por fin llegamos al pozo. Oye, si me subo, ¿puedes cogerme de nuevo? No. Y de ahí tomando fotos con una rapilla.